Bien, vamos a seguir con el estudio de Santiago, que lo dejamos abandonado al pobre Santiago, y no es justo eso. Vamos a intentar retomarlo. Estábamos en el capítulo 4, ¿verdad? Empezándolo. Y ahora viene lo mejor, ¿no? Cuando dice, oh, almas adúlteras. O sea, esto es impresionante, impresionante. Eh, Habrá que entender qué es lo que quiere decir Santiago, por eso de almas adúlteras, porque claro, un cristiano, eh, a un cristiano se dice, oh, alma adúltera, no puede ser, o sea, o eres cristiano o no eres cristiano, pero no puede ser un alma adúltera. Vamos a ver, porque acordaros de que Santiago utiliza mucho los hebraísmos, es decir, las exageraciones como para sacudir, ¿no? Yo también lo hago, ¿no? O sea, tú eres tonto. Entonces llamas la atención y entonces la persona dice, ostras, me ha dado una bronca, voy a tener que ponerme las pilas, ¿no? Mi padre lo hacía conmigo, a veces tenía resultados buenos y a veces no, ¿eh? De verdad, o sea que depende. Pero eso es lo que vamos a ver, ¿no? En lecciones del libro de Santiago estamos en la parte tercera, perdón, treceava. ¿Se dice así? ¿Treceava? ¿Cómo? Dícimo tercera. Gracias. Es que en Cataluña se dice de otra manera. Tú. Vale, venga. Entonces estamos dentro de lo que es la prueba de los deseos y satisfacción mundanos, ¿no? Entonces lo que vamos a estar viendo es serio. Es serio porque es el contraste entre ser cristiano y pretender serlo, pero amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Y claro, esto no puede ser. Entonces, justamente por eso Santiago hace estos énfasis tan fuertes, para sacudir, y eso no es broma, para sacudir la atención de sus oyentes, de manera que, acordaos que Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿vale? Entonces está escribiendo a gente que supuestamente era creyente, ¿bien? ¿Vale? Entonces, bueno, leemos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿vale? La parte primera quizás es un poco fuerte, estaremos intentando entender qué es lo que quiere decir Santiago. Eh, pero él ya por delante da el primer golpe. ¿Sabes aquello que el que da el golpe por primera vez da dos veces, ¿no? O sea, es lo que hace. O sea, primeramente dice, oh almas adúlteras, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A todos los cristianos? O evidentemente no. ¿Se está dirigiendo a quién? A aquellos que tienen amistad con el mundo y por tanto tienen enemistad con Dios. Bien, ese es el punto y el énfasis. Y lo iremos desarrollando más, lo iremos viendo más. Pero ese es el punto. ¿Me entendéis? Eso ocurre en lo que llamamos la iglesia. No digo el cuerpo de Cristo, que esto es algo que solo Dios discierne, sino en lo que llamamos iglesia. ¿Eso ocurre? Claro que ocurre. En las iglesias, en general, hablando, hay gente de todo tipo. Todos se van a llamar creyentes. O sea, no, tú no irás a una iglesia evangélica y dirás, ¿tú eres creyente? Dirán, ¿tú eres tonto? O sea, pues, ¿qué hago aquí yo si no? O sea, todo el mundo te dirá que es creyente, pero solo Dios sabe quiénes son verdaderos creyentes y quiénes en realidad no lo son porque jamás nacieron de nuevo, pero tienen una bonita tradición evangélica, ¿vale? O cualquier otra cosa similar. Entonces ya, pero aquí es cuando ya el Santiago se dirige a aquellos, en primera instancia, se dirige a aquellos que dicen ser, pero no son. Y también es una admonición, vaya palabra, un aviso, a aquellos que pueden estar desviándose un poquito, ¿vale? Aquellos que son genuinos, pero se están desviando un poquito, están yendo para aquí un poquito para allá, un poquito para allá, y entonces también les llama la atención. Pero vamos a ir viéndolo esto paso a paso. En primer lugar, como digo, o almas adúlteras, es una descripción metafórica de la infidelidad espiritual, ¿vale? Todo lo que es infidelidad espiritual es eso. Porque claro, ¿qué es un alma adúltera? Es aquella alma que está, digamos, entre comillas, casada con Cristo, por utilizar ese símil, porque quien está desposada con Cristo es la iglesia entera. ¿Eh? Yo escuché el otro día algo que me dejó un poquito hecho polvo. En un vídeo por ahí dice, no, porque yo estoy casada con Cristo, decía una creyente, ¿no? Casada con Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo estoy casado con Cristo también? O sea, no tiene sentido. O sea, yo no estoy casado con Cristo.
Ni tú estás casada con Cristo si eres mujer. La iglesia es diferente. La iglesia como un ente es la desposada de Cristo. ¿Vale? Pero, y es un símil. Es un símil. No hay que llevarlo esto a rajatabla hasta la última consecuencia. Porque no tiene sentido en nuestro entendimiento natural. Por lo tanto, decir que una hermana está casada con Cristo, no, lo siento, pero es las hermanitas estas de la caridad de no sé dónde, el Señor es mi esposo. No, el Señor no es tu esposo, para nada, o sea, no inventes, o sea, estás en un error muy grande. No sé si me estoy entendiendo, ¿vale? Por lo tanto, el símil hay que intentar entenderlo dentro del contexto que se tiene que entender. Cuando dice almas adúlteras, se está refiriendo a aquellos que dicen ser que son de Cristo, pero que en realidad, y quizás hasta lo son, pero están comportándose de una manera mala, adúltera, espiritualmente hablando, ¿vale? Y Santiago está diciendo esto no puede ser de ninguna de las maneras, ¿vale? O sea, esta es la cuestión. Es decir, es una descripción metafórica de la infidelidad, en este caso espiritual, porque no puede ser de otra manera. Entonces esto habría sonado muy familiar a los lectores judíos, porque acordaros de que Santiago escribe a gente de Israel, o sea, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, por lo tanto ellos entendían perfectamente el lenguaje de Santiago. Porque el Antiguo Testamento describe con frecuencia la infidelidad de Israel como pueblo de Dios y llama pueblo adúltero o ramera espiritual, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunas escrituras que se pueden cotejar y efectivamente es así. Claro que, insisto, esto hay que entenderlo hasta donde se puede entender, no ir más allá. Bien, entonces Santiago considera a los cristianos de profesión, o sea, que profesan ser cristianos, que mantienen una asociación externa con la Iglesia, pero no renuncian a un afecto profundo hacia el sistema maligno del mundo. Entonces, ¿cómo tenemos que entenderlo? Mira, en primer lugar, no vamos a entrar si han nacido de nuevo, si no han nacido de nuevo. Esto es una cosa que es muy personal, ¿vale? Solo Dios sabe, conoce el Señor a los que son suyos, y aquí nos estamos dirigiendo, o Santiago se está dirigiendo a todos aquellos que profesan ser de Cristo, que hacen profesión, ¿vale? O sea, que declaran serlo. Y esta es la cuestión. Entonces, declaran ser de Cristo, pero están aferrados al sistema maligno, o sea, al sistema de este mundo. ¿Hace falta que haga una descripción de ese sistema? ¿Verdad que no? Todos sabemos lo que es. Todos sabemos hoy en día... Bueno, voy a hablar mucho de eso. Vale, todos sabemos lo que hay ahí, ¿vale? Entonces, no. De ninguna de las maneras, un cristiano puede estar aferrado a ese sistema, ni por activa, ni por pasiva, ni por colorines o por lo que sea. No. ¿Bien? Vale. Quizás un entendimiento mejor de esa expresión sería o gente infiel. Eso ahí podemos entenderlo mejor. O almas adultas a lo mejor nos suena muy fuerte, de hecho es fuerte, pero o gente infiel. Bueno, pues ahí lo entendemos un poco más. Porque la pregunta es, ¿puede un cristiano ser infiel alguna vez? Cada vez que pecamos somos infieles. O caemos en infidelidad, mejor expresado así. Porque ¿qué es el pecado? Si no es una infidelidad, sino mucho más que eso, ¿no? Bien, entonces, a ver, esto es un llamamiento a la santidad obviamente experimental, es decir, la que tenemos que nosotros poner en práctica y seguir poniendo en práctica hasta el fin. Hasta el fin. Bueno, hasta que partamos de este mundo, ya se entiende, ¿no? Entonces, el término amistad solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, para que lo sepáis, y es una palabra griega que describe el amor en términos de un apego emocional fuerte. Por lo tanto, bueno, lo voy a seguir leyendo. Los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo dan evidencia de que no han sido redimidos. Esto es lo más probable. ¿Vale? Ya dije antes que no íbamos a ver si ha nacido o no ha nacido, pero lo más probable es que no hayan nacido de nuevo. Porque por sus frutos les conoceréis. Claro, es que, a ver, hay evidencias que están ahí. Entonces, por eso el Señor nos prueba, constantemente nos está probando y prueba nuestra vida, prueba nuestro andar, prueba todo. ¿Por qué? Porque es bueno. ¿Por qué? Porque es bueno el Señor. ¿Por qué hace eso? Que puede ser desagradable. Pues muy sencillo. Lo hace porque
ahí es donde nosotros vemos realmente cómo somos y cómo estamos. El Señor lo sabe. Si el Señor no nos prueba para Él ver, el Señor nos prueba para que nosotros veamos. Dios lo ve todo. Y ahí es donde nos damos cuenta y con que somos de Cristo, los que somos de Cristo decimos, esto no puede ser. Aquí me estoy desviando, o aquí estoy haciendo esto mal, o que aquí esto fuera. Se acabó este mal andar. Ahora, todo el que persevera en un apego emocional fuerte a las cosas de este mundo, a los deseos de este mundo, al pecado de este mundo, a la vanidad de este mundo, a todo lo que este mundo ofrece, que lógicamente no tiene nada que ver con Cristo, esto es un mal asunto. Esto es un mal asunto. De hecho, hay muchos llamados cristianos que cuando se dan cuenta de la realidad son honestos y dicen, ¿para qué continuar yendo a la iglesia? No tiene sentido, me voy. Porque yo no pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a lo que me gusta, que no tiene que ver con la iglesia. Por eso las iglesias tienen que ser puras. Cuando digo puras, quiero decir, me refiero a las congregaciones. Tienen que ser lo más puras posible, donde se predique realmente la palabra, donde se amoneste acerca del pecado y todas estas cosas. Hay iglesias que no se amonesta apenas sobre el pecado. Lo que se habla es de ser feliz, de que te va a ir bien, de que hay un campeón dentro de ti y todas estas cosas que hasta cierto punto están bien, hasta cierto punto. Pero si no se coteja esto, hermanos, si no se convalida con el hecho de la realidad espiritual nuestra como humanos, de que estamos en pecado, no, que tenemos lucha con el pecado, etcétera, etcétera, si esto no se coteja, si esto no se plasma, si esto no se predica, esas iglesias van mal. Y se llenarán de gente, claro que sí, pero ¿de qué gente? ¿Vale? Por eso a muchos no les gusta la epístola de Santiago, porque es muy claro Santiago. Bueno, y aquí vemos, ¿no? Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es que no sé, ya no es Santiago, es también Juan que lo dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, o es una cosa o es la otra. O sea, lo que no pueden ser son las dos cosas a la vez. Ay, Miguel, pero a mí me gustan los coches. Sí, y a mí, bueno, los coches, me gustan más las motos, la verdad. No hay ningún problema en eso. Pero es del mundo. No, no es del mundo. O sea, cuando estamos hablando de las cosas del mundo, estamos hablando de las cosas que son pecaminosas. O cosas que en sí no son pecaminosas, pero si uno pone demasiado amor hacia ello y demasiada devoción hacia ello, puede resultar en algo malo. No por la cosa en sí, sino por el apego que tú estás poniendo en eso. El dinero. El dinero es más claro agua. ¿El dinero es bueno o malo? Pues el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es una cosa que está ahí, bueno, al final ya no sabemos dónde está. Pues cuando sea digital se acabó el dinero, ¿eh? Pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Vamos a hablar del oro, que es más claro. El oro es bueno o malo, el oro no es ni bueno ni malo, el oro no se mueve, está ahí. Bueno, no está ahí, no lo veo. Pero imagínate que está ahí, ¿no? Imagínate que tienes oro. Y lo estás viendo y dices, ostras, qué bonito es el oro. Uy, qué malo es. ¿Es malo por qué? Porque, no, lo que es malo es tu corazón. Si tú pones el oro como lo más importante en tu vida, o la plata, ¿vale? Depende del metal que... Si esto es lo más importante en tu vida, si esto tú vives para ello, el problema no es el oro o la plata, el problema es tu corazón. Para eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y otra cosa es un engaño. En principio, raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero, ¿vale? Vale, así que no se puede una cosa y la otra a la vez. No se puede. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. La consecuencia inevitable de la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué cosas? O sea que podríamos decir que yo soy más amigo o menos amigo de Dios en función de mi comportamiento. Y cuando digo comportamiento no me estoy refiriendo a algo externo, sino en primera instancia interno. ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón... en mi corazón hay una canción. Bueno, vale, muy bonito, sí. A ver qué canción será esa. O sea, a ver, la cosa es, ¿qué hay en tu corazón? O sea, tu corazón, ¿en qué se goza tu corazón? ¿En qué se alegra tu corazón?
Es que, oye, cada vez que veo al Barça, a mí no me gusta el fútbol, es que me emociono. Bueno, alguien dirá, pecador, ¿te gusta el Barça? Tienes que ser del Real Madrid o del Atlético de Madrid. No, eso es peor aún. No. No, al final ya no sé qué es, me da igual. Yo no entiendo de fútbol ni me gusta. Pero otra vez estamos hablando de lo mismo. O sea, hay cosas que nos pueden llamar más la atención que otras. A mí me llama la atención la guitarra y me gusta tocar. ¿Eso es un pecado? Depende. Depende. Si hay un momento en que eso es, que no es otra cosa en la vida, sino eso, que no es el caso, ¿eh? Entonces, porque hay gente que es más emotiva que otros, hay gente que es mucho más, tiene una carga emocional mucho mayor que otros, unos que con un palo ya se, oh, me han regalado un palo, ¿no? O sea, un palo, ya con eso están felices, ¿no? Ya no necesitan nada más. Hay otros que pues nos gustan más cosas o lo que sea. El asunto no es ese, el asunto es, la pregunta sería, ¿cuál es el límite? Ah, esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está, como se dice hoy en día en política, la línea roja que todos se la pasan? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde? Eh, pues yo pienso que eso es muy personal, ¿sabes? Y necesitamos que el Espíritu Santo nos dé, nos ilumine, ¿no? ¿Hasta qué punto eso está bien o ya nos estamos pasando un poquito de la línea esa? Y estamos ya avanzando en terra incógnita, ¿no? Tierra desconocida y ya es muy personal. Pero sí hay un punto en el que no debemos ir más allá, aunque lo que nos guste sea en sí mismo legítimo. ¿Vale? Vamos a hablar, incluso, mira, un ejemplo que dirás, pero Miguel, te estás pasando. No, vas a ver que no. Eh, el amor maternal, ¿no? El amor maternal, ¿no? De una madre hacia un hijo, eso es muy fuerte. En sí es muy fuerte y es muy normal. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Quien ama más a hijo o a madre o a quien sea más que a mí, no es digno de mí, ¿verdad? Pues ahí está, justamente ahí está el límite. Esto ya es personal, sí, es personal porque depende de cada uno, pero es para todos también. ¿Me entendéis? Es que yo quiero tanto a mi novia. Tengo delante, pero no tengo más remedio. Que no es el caso, que yo no sé, pero es que quiero tanto a mi novia o a mi novio. Bueno, está bien. Pero esta persona es lo más importante y llega a ser más importante que el mismo Señor. Es decir, ¿seguirías antes a esta persona que tienes al lado antes que lo que el Señor dice? Es que la quiero mucho. Y yo, vale, sí, toma un pañuelito, venga. Vale, ahora ya estás calmado. Sí, estoy más calmado, vale. ¿A quién obedecerías antes? ¿A tu novia, a tu novio, a tu esposo, a tu esposo o al Señor? Ya es muy personal, pero en general. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, tenemos que saber muy bien dónde estamos delante del Señor. El Señor nos pide que vivamos en su señorío. El señorío de Cristo. No puede haber nada ni nadie más importante que el Señor Jesús. Pero es que no le he visto. Bueno, ¿y qué? Pero tú le amas sin haberle visto, lo dice la palabra. Es que es algo espiritual. O tienes el Espíritu de Cristo o no tienes el Espíritu de Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Eso lo dice la palabra en Romanos 8. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, se produce el milagro de que amas a Cristo sin haberle visto. Porque su Espíritu está en ti. ¿Vale? Entonces, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, está en cada uno, está en uno, a lo mejor, y fluye y está ahí, está bien asentado, vamos bien para vencer las cosas de este mundo, por muy atractivas que sean. Hay demasiadas cosas demasiado atractivas en este mundo, que son incluso las ilegítimas, ya no hace falta hablar, pero algunas son legítimas, pero nos pueden atrapar si no tenemos cuidado. ¿Vale?
Entonces, todo lo que sea más importante que Dios, sea esposa, marido, hijos, eh, guitarras, teclados, lo que sea más importante que el Señor Jesucristo y que realmente lo sea, es pecado. Y es, hasta cierto punto, adulterio espiritual. ¿Vale? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Claro, a ver, nosotros como cristianos diremos, le podemos hacer la pregunta, ¿tú quieres ser amigo del mundo? Y la respuesta será, pues no. Pero una cosa es lo que la respuesta sea y otra cosa es lo que luego evidencie o se haga evidente por la conducta de uno. ¿Me entiendes? Porque todos diremos, no, no, yo no quiero amar el mundo, no, no, yo quiero amar a Dios. Pero incluso te puede sonar hueco si no es verdad. Por dentro te suena hueco si no es verdad. O en la medida en que no sea 100% verdad. Siempre hay una oquedad ahí. Y estamos siendo hipócritas. Pero tiene que ser de verdad. Tiene que ser de verdad no querer ser amigo del mundo. Pero es que, Miguel, es que imagínate que viene alguien en consejería y te empieza a decir, pero es que a mí me pasa esto y tengo esta atracción o esta otra atracción o yo no sé, o esto o lo otro y tengo luchas. Pero tú quieres esto. No, yo no quiero esto. Vale, tranquilo. Tranquilo, no lo quieres. ¿De verdad que no lo quieres? No. ¿Estás seguro? Joder, macho. ¿Cuántas veces te voy a decir que no pactaré con Bildu? ¿Sabéis, no? No, pero imagínate que te dice que no, que no y que no y que no. Y es verdad que es que no. ¿Cuál es la respuesta? Bien. Luchas hay. En un momento dado de nuestra vida podemos tener luchas. Y hemos tenido luchas con cosas que no eran de Dios. Pero con que somos así de torpes, a veces caemos por la razón que sea. Y que no le haya pasado eso, mejor, mejor, de verdad, date con un canto en los dientes, mejor, fantástico. Pero si ha pasado, o te está pasando, pero tú realmente no quieres eso, porque tú sabes que eso no es de Dios, pero tienes una fuerte atracción hacia eso, lo que sea, ¿vale? Cada uno que se imagine lo que quiera. Pero tú no lo quieres, ¿vale? Tú no lo quieres, pero tienes una... Tú no vas a decir que no tienes atracción si la tienes, o sea, no te engañes a ti mismo. Lo primero es reconocerlo. Pero aquí el problema no es tener esa atracción ilegítima, sino querer esa atracción ilegítima. ¿Ves la diferencia? Que a lo mejor de boca para afuera es, no, yo no quiero. Pero vamos a decir que no es verdad, sí quieres. Pero tú sabes que tienes que decir que no. No vas a decir que sí. Pero tú sabes que es, en realidad no quiero. Ahí hay un mal asunto. Porque si eso es así, te constituyes enemigo de Dios. Pero es que yo soy cristiano de toda la vida, da igual. A mí me da igual lo que seas tú, lo que digas que seas. La palabra es muy clara. Voy a decirlo de una manera más resumida. Hay una gran diferencia entre querer y estar sufriendo con algo que deseas, pero sabes que está mal y no lo quieres. Una cosa es desear, otra cosa es querer. ¿Es la diferencia? Querer implica voluntad. Deseo no tiene nada que ver con la voluntad. Muchas veces. Un deseo se produce cuando uno no quiere. Pero por H o por B se ha dejado llevar, uno ha caído en la trampa, en el engaño del enemigo, y acabas diciendo, ostras, yo deseo esto. La pregunta no es si lo deseas, la pregunta es, ¿lo quieres? Y si es un verdadero cristiano, te dirá, no, yo no quiero esto, pero lo deseo. Lo deseo porque él está ahí, no lo puedo negar, porque si lo niego me estoy engañando a mí mismo. Y la primera cosa para luchar contra un deseo ilegítimo es reconocerlo, confesarlo, buscar ayuda, lo que sea. Ponerlo a la luz, desmantelarlo, quitarle las protecciones.
que haya luz ahí. Y cuando hay luz ahí, con que uno no quiere eso, acaba yéndose y esa emoción acaba desapareciendo, o ese deseo, o como llámale como quieras. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Os dais cuenta? Vale, ¿entendéis eso? Así, no, decir no, 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 yo no deseo eso. Cuando es sí, no, 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 no te va a ayudar. Busca la ayuda correcta, busca a alguien que puedas confesar eso, sé sabio o sabia. En primer lugar, delante del Señor, el Señor te escucha, ¿vale? Y le dices, mira, esto no lo quiero, pero aquí dice quien lo quiera. ¿Ves la diferencia? El que es enemigo de Dios es quien en realidad lo quiere. Aunque puede decir que no con esa boquita pequeña de piñón, no, no, yo no quiero. Pero en realidad sí. Eso ya es muy personal también. Eso cada uno tiene que saberlo. Pero ¿veis la diferencia entre querer y desear? ¿Vale? Esto es muy importante porque es básicamente lo que está diciendo Santiago. ¿Vale? Y la amonestación de Santiago es contra aquellos que quieren lo que es ilegítimo. ¿Amén? Yo creo que quedó claro eso, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Es la base, es ser muy sincero, honesto con uno mismo, con el Señor, pero con uno mismo. ¿Vale? Porque si no, ¿dónde estamos? ¿En qué aguas navegamos? Somos como los ciegos que van así y no saben por dónde van. Pobrecillos. Los espiritualmente ciegos. ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Por qué? Porque la estamos negando. Porque no queremos la luz. Porque no queremos enfrentar el dragón. El dragón en este caso sería el deseo. ¿Vale? Que puede ser cualquier cosa. Eso, imaginaos lo que queráis. 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Esto es muy interesante lo que vamos a ver ahora y tiene mucho que ver con teología. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La pregunta es, ¿a qué espíritu se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo o al espíritu humano? ¡Chan, chan! Todos callados. Yo tengo la respuesta, hermanos. Bien, otra traducción mucho más acertada es esta. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, Él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros? ¿Veis la diferencia? Hay traducciones que no son las mejores. Y en este caso, en la Reina Valera, no es la mejor. Porque la intención del traductor de la Reina Valera, evidentemente, era hablar del Espíritu Santo. Pero como veremos, no es el Espíritu Santo, es el espíritu humano, es el espíritu que Dios ha puesto en cada ser humano y en concreto en cada creyente. Es decir, lo veremos, Dios anhela nuestro espíritu. Aparte es lógico, ¿cómo van a anhelar el espíritu de Dios si es Dios? Dios se puede anhelar a sí mismo, o sea, es una cosa que no tiene sentido. Pero cuando habla de nosotros, que Dios nos anhela, que Dios es celoso acerca de nosotros, eso sí tiene sentido. Pero mira, ¿ves? ¿O pensáis que la escritura dice en vano, Él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros? O, otra traducción, por algo dice la escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Acordaos una cosa, en el griego no están las mayúsculas, todo va o no sé si es en minúsculas, todo es en minúsculas. No hay mayúsculas y minúsculas para hablar de Dios. Por eso muchas veces cuando habla de Dios dice Él lo pone en minúscula, no lo pone en mayúscula. Porque es una norma a seguir, Entonces hay que saber cuándo se está dirigiendo el autor, se está dirigiendo, en este caso, al Espíritu Santo o al Espíritu humano. Hay que saber. También hay otras partes en la Escritura que también tenemos el mismo asunto, que yo me acuerdo que prediqué sobre eso hace tiempo. Entonces, no se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu, es decir, el Espíritu humano. Dios anhela nuestro espíritu. Dios nos anhela para sí. Es lo que está diciendo.
Además es lógico. Si está diciendo, oh almas adúlteras, es decir, dejad de ser almas adúlteras. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque dice, porque Dios anhela vuestra alma, o sea, Dios os anhela, Dios os quiere. No podéis estar pecando por aquí y por allá y al mismo tiempo decir que sois de Dios. No, una cosa o la otra, pero Dios os quiere, Dios os anhela. ¿Vale? Es decir, Dios anhela celosamente el espíritu que ha hecho habitar en nuestros cuerpos. Esto expresa el amor celoso con que Dios ama a los hombres, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vale? Se está refiriendo a los hombres en general. La manera de entender eso es así: causa celos a Dios si este espíritu nuestro se deja acaparar por el espíritu del mundo. ¿Vale? Esto es verdad auténtica. ¿Vale? Lo otro puede ser discutible. No, se está refiriendo al Espíritu Santo. No, el Espíritu humano. Mira, yo creo que es así como lo estoy explicando. Eso no me lo he inventado yo. MacArthur lo dice también. Lo dice la Cueva. Y además es lógico que Dios anhele el espíritu humano, porque Él nos ha creado para sí, nos ha hecho para sí, nos ha constituido hijos suyos. Ahora decir que Dios anhela el Espíritu Santo no tiene sentido. ¿Cómo que Dios anhela el Espíritu Santo? Pues si el Espíritu Santo es Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? De todos modos lo estudiáis, lo veis y ya está. Yo no, os digo lo que yo entiendo y lo que sé que es así además. Porque la explicación es muy clara. Causa celos. ¿Sabéis que nuestro Dios es celoso, verdad? Claro. Lo sabéis, ¿no? Está escrito. Dios nos cela, con un celo completo. Nos quiere para sí. Vale. Causa celos a Dios si este espíritu nuestro se deja acaparar por el espíritu del mundo. Ya está. Siendo esto así, imaginemos cuando esto ocurre con un creyente, cuando éste se deja llevar por la corriente de este mundo hasta cierto punto, ¿no? Se deja llevar. Ya sabemos que ningún verdadero creyente va a perder la salvación. Si eso fuera así, pues tendríamos un Dios no todopoderoso. Ya está. Pero no es menos cierto que un verdadero cristiano, bueno, con los niños, escúchame, mírame a mí, no miréis. No es menos cierto que un verdadero cristiano puede perder mucho delante del tribunal de Cristo. No la salvación, pero entrar en el cielo así como por fuego. Eso dice la palabra. Y voy a deciros más, esta es la meta y el trabajo del diablo. El diablo es mejor teólogo que nosotros, ¿vale? Él estuvo en el cielo. El diablo sabe que no puede hacernos perder la salvación. Lo sabe, no es tonto. Y no va a estar haciendo tonterías, no da puntadas sin hilo el diablo. Si no lo hace ni Sánchez, imagínate el diablo, ¿vale? Pero la cosa es, ¿qué es lo que sí puede hacer y lo sabe? Y lo sabe. Intentar que un cristiano entre en el cielo con una mano delante y otra detrás. ¿Me entendéis la expresión? Al cielo irá. ¿Y cómo lo hace? ¿O cómo pretende hacerlo? Pues engañándonos, llevándonos a desear cosas ilícitas, a que, en fin, todo lo que es amar las cosas de este mundo, hasta donde pueda ser. ¿Me entendéis? Esto es lo que va a intentar siempre el diablo. Meternos en cualquier cosa que sencillamente nos aparte hasta cierto punto de lo que es el llamamiento de Dios. Hijos jamás dejaremos de serlo, pero malos hijos podemos llegar a serlo. Pero Dios quiere que seamos buenos hijos, pero podemos llegar a ser malos hijos, y ahí el diablo ha triunfado. Bueno, no ha triunfado porque no triunfa nunca, pero habrá conseguido lo que pretende. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendemos esto? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es uno de nuestros principales enemigos.
la soberbia. Es algo en lo que no podemos caer ni no podemos retener para nada la soberbia. Ningún tipo de soberbia. En cambio, tenemos que crecer en humildad. Cosa mal vista a ojos del mundo. Pero es el camino para agradar a Dios, la humildad. La humildad, ¿no? Con que Dios nos ama tanto, nos da una mayor gracia para resistir el pecado. La gracia la tenemos, pero cuando dice que Dios resiste al soberbio, ¿qué significa? Pues que si actuamos de una manera soberbia, la gracia va a chocar, no va a estar. No puede coexistir la gracia con la soberbia. No sé si me entiendo. Bueno, yo sí me entiendo, pero no sé si me entiendes. O sea, no puede ser las dos cosas a la vez. Entonces, en la medida en que andemos en soberbia, y la soberbia tiene muchos matices, porque hay soberbia que no solamente es arrogancia, hay una soberbia mucho más sutil, mucho más sutil. El diablo es experto en esa, sobre todo. El diablo habla con una vocecita así, que parece un curilla de pueblo. Sí, sí, porque sabe engañar muy bien, ¿vale? Es el rey de la apariencia. Y hay soberbia que aparenta humildad, pero no es humildad. Esto no tiene nada que ver con la humildad, ¿vale? O sea que la humildad es una cuestión de corazón, no es una cuestión de apariencia. Y la soberbia también. Y no hay gracia si se mantiene un corazón soberbio. No puede ser. El único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre es la gracia soberana de Dios, el único que puede rescatar al hombre de su propensión a desear cosas malas. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. Gloria a Dios. Esa es la buena noticia. Es decir, no somos llamados a vencer sobre el pecado y sobre todo lo que tiene que ver con los deseos de este mundo en nuestras propias fuerzas, solamente. Digo solamente, porque algunos dicen, no, yo no voy a hacer nada, que el Señor lo haga todo. No, no, tú tienes que hacer tu parte, o sea, ¿vale? Dios te ha dado lo suficiente como para, ya esperando en su gracia, poder vencer, pero tú tienes que hacer tu parte también. Eso todo el mundo lo sabe, ¿vale? Por eso dice mayor gracia. Con esa mayor gracia podemos vencer todo esto, el pecado, la carne, la nuestra, el mundo, los deseos del mundo. Llega un momento en que ya no deseemos nada de este mundo. Porque estamos tan indignados, estemos subjuntivo, estemos tan indignados ya de las cosas, del pecado que hay, de la maldad que hay, de la iniquidad que hay, que digamos, mira, es que ya no me atrae nada de nada, ni la tele, no quiero nada. Me pasa esto ya, yo no quiero ver nada. O si veo algo, discernir muy bien y separar unas cosas de otras. Eso se requiere también madurez, ¿no? Pero, o sea, no quiero nada, es que no deseo nada que sea malo, no lo quiero. No lo quiero. Ese es el espíritu contrario al que ama las cosas de este mundo. En fin, y este mundo cada vez va peor, ya lo sabéis. Venciendo eso, también se vence a Satanás, porque no hay otra. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por naturaleza todos los hombres somos soberbios y por tanto Dios resiste o enfrenta a esta humanidad caída. Entonces, ¿quiénes son los humildes? Porque dice, da gracia a los humildes. Está hablando de que hay personas humildes. ¿Quiénes son esos humildes? ¿No es la pregunta? La respuesta es, son los que tienen el don de Dios de serlo. No hay otra manera. O sea, la humildad te la da Dios, no te la puedes fabricar tú. No es un día que voy a escribir un libro, cómo ser humilde, cómo llegué a ser humilde en 10 pasos, ¿no? No existe tal cosa, es una necedad. O sea, hay libros así, no sirven para nada. O sea, Dios te tiene que hacer humilde y tú tienes que pedir a Dios, Dios, hazme humilde. ¿Cómo? Señor, haz tu voluntad. No hay otra manera.
Porque no hay verdadera humildad y luego yo queréis seguir saliendo con la mía. No me puedo salir con la mía. Dios tiene que hacer su voluntad. Cuando Dios hace su voluntad, entonces podemos empezar a ser un poquito humildes. No existe la humildad, es decir, la dependencia de Dios en la humanidad caída. Por tanto, Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecer. ¿Verdad que lo dice? Romanos 9:18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Gloria a Dios. Porque entonces siempre podemos decir, Señor, si soy humilde no, y yo quiero serlo, pues depende de que tú me la des, porque yo no me la puedo fabricar. Pues eso es así. Pero con que tú me amas y quieres hacerme humilde, lo vas a hacer. Y vas a seguir haciéndolo. Y así te estaré agradando. Y aquí lo vamos a dejar. Porque, sí. Porque aquí ya viene otra cosa. Aquí habla de 10 imperativos, verbos imperativos, pero ya entraríamos en otro, y es de un poco tarde ya. Entonces, hermanos, en definitiva es lo que estoy diciendo. ¿Cómo vencemos a este mundo? ¿Cómo vencemos? Bueno, Juan lo dice, ¿no? Nuestra fe que vence el mundo. Nuestra fe que vence al mundo. ¿Verdad que lo dice? En 1 Juan 5. ¿Y cómo es eso en la práctica? En la práctica eso es rindiéndolo todo a los pies del Señor. Es decir, siendo parte del señorío de Cristo, que ya lo dije antes. Es muy complicado ser salvo y no estar en el señorío de Cristo. Por años se ha hecho una distinción. No, este es un hermano que es salvo, sí, pero realmente no está en el señorío de Cristo. Mira, no. Es que son las dos cosas a la vez. Porque uno es salvo, está en el señorío de Cristo. Ahora lo que tiene que hacer es crecer en ese señorío, es decir, que Dios haga su voluntad en la vida de uno y a través de uno. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. No aplaudáis, por favor.